Hola comunidad del último huésped. Me llamo Nabor. Tengo 50 años, pero lo que les contaré ocurrió casi 25 años atrás. Desde que tengo memoria, he trabajado junto a mi padre en los ranchos que rodean los cerros de Michoacán. Crecí en estas tierras, entre el aroma del pasto recién cortado y el sonido de los gallos cantando al amanecer. La escuela nunca fue una opción para mí, pero mi mamá, en los ratos que le dejaba el trabajo, me enseñó a leer. Desde hace 3 años trabajaba en el rancho de Don Abel, un hombre que ya pasaba los 55. Decían que era un buen patrón y tenían razón. Nunca faltó un pago ni un plato de comida. Y si alguien tenía un problema, él buscaba la manera de ayudar. Su esposa también era de esas personas que hacen sentir en casa, siempre sonriendo y preocupándose porque no nos faltara un buen café en las mañanas. Mis días eran distintos, pero siempre ocupados. Un día ayudaba con la cosecha, al siguiente tocaba arrear las vacas o cuidar a los caballos. Me gustaba esa rutina porque era todo lo que conocía, y en cierta forma me hacía sentir útil. Don Abel confiaba en mí para cualquier encargo, y eso me hacía sentir que aunque no tuviera estudios, mi trabajo valía. Una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a calentar, Don Abel me llamó aparte. Me pidió un favor muy especial. Me explicó que su primo, un hombre con el que al parecer no tenía la mejor relación, iba a pasar por su ganado. Quería llevarse unas vacas que habían estado en las tierras de Don Abel durante años, pero no tenía a nadie que le ayudara con la tarea. Me pidió que fuera yo quien lo acompañara y trabajara con él por un tiempo. Al principio no entendí por qué me lo pedía. Don Abel siempre había sido muy reservado con sus asuntos personales, pero esa vez me habló de los malos entendidos que había tenido con su primo. Dijo que prefería no entrar en detalles, pero que había cosas que no se habían dicho en su momento y que ahora los habían distanciado. No era fácil para él pedir mi ayuda, se notaba en su tono, por eso acepté. Además, no sería la primera vez que me tocaba lidiar con los pleitos de las familias para las que trabajaba. En el campo, esas cosas eran casi normales. Esa noche, mientras trataba de dormir, no podía dejar de pensar en lo que me esperaba. No conocía al primo de Don Abel ni las tierras a las que iba a ir. Había escuchado que estaba más arriba, en la sierra, pero nada más. Me preguntaba cómo sería el lugar, las personas, el trabajo. Por un lado, me emocionaba la idea de un cambio. Por otro, sentía un nudo en el estómago, una mezcla de nervios y curiosidad. No sabía qué pensar del enojo de Don Abel. ¿Por qué si no se llevaban bien seguía ayudando a su primo? Al otro día me levanté antes de que amaneciera. No había dormido bien, pero ya estaba acostumbrado a eso. Revisé mi caballo, ajusté la montura y acomodé mis cosas. Un poco de agua, tortillas con queso y el machete que nunca faltaba en mis viajes. Me senté un rato afuera, esperando, mientras el frío de la madrugada se metía en mis huesos. No pasó mucho tiempo cuando escuché el sonido de cascos acercándose. Levanté la vista y ahí venía un hombre montado en un caballo que parecía de revista. Era un animal hermoso, de pelaje oscuro y lustroso, y con una montura bien trabajada. Al ver al hombre, supe que tenía que ser Isidro, el primo de Don Abel. Era más joven de lo que esperaba, tal vez unos 40 años. Llevaba el sombrero inclinado, pero lo suficiente para que se le viera la cara seria, como si no estuviera acostumbrado a perder tiempo en pláticas. Antes de que saliéramos, mi patrón salió al patio. Se acercó y me puso la mano en el hombro. «Cuídate mucho, Nabor», me dijo con una voz tranquila. «Te veo en unos meses». Tomé las riendas de mi caballo y me fui detrás de Isidro. El primer tramo del camino fue tranquilo. Pasamos por los terrenos de Don Abel, mientras arreábamos las 10 vacas que Isidro había venido a buscar. Los animales iban relajados, moviéndose como si supieran que ese día les tocaba cambio de casa. Isidro iba al frente, guiándolos con una facilidad que me sorprendió. Desde el primer momento me quedó claro que sabía manejar ganado. Isidro no solo sabía de vacas, también hablaba como alguien que conocía bien la tierra. Decía cosas que yo nunca había oído, sobre el tipo de pasto, los corrales y cómo aprovechar mejor el agua. El camino se hacía más angosto,
rodeado de árboles que apenas dejaban ver el cielo. Los pasos de las vacas resonaban sobre las piedras, acompañados del crujir de las ramas y el silbido del viento entre las hojas. El aire fresco de la sierra me llenaba los pulmones, pero no podía evitar sentir una ligera incomodidad. Este ya no era mi terreno, y eso siempre me ponía alerta. Mientras seguíamos, Isidro empezó a hablar de las tierras a las que íbamos. Me contaba de los pastos, de la calidad de la tierra y de cómo las vacas se iban a adaptar bien ahí. Yo lo escuchaba en silencio, sin interrumpirlo, tratando de entender todo lo que decía. Después de casi 6 horas a caballo, llegamos por fin a las tierras de Isidro. Cuando el hombre se detuvo y señaló hacia adelante, pensé que nos quedaba un buen tramo por recorrer, pero no, esas eran sus tierras. Al principio me quedé viendo, esperando algo más, como si detrás de esos cerros fuera a aparecer el rancho. Pero no había nada. Eran solo terrenos cercados con alambre. Los postes estaban torcidos en algunos puntos, y se notaba que todo era más para marcar territorio que para detener a los animales. En una esquina del terreno había un cuarto pequeño hecho de tablas mal acomodadas. La madera estaba vieja, con algunas grietas que dejaban ver hacia adentro. A un lado, un corral improvisado, lo justo para mantener a las vacas que habíamos traído. Pero fuera de eso, no había nada más. Me costó disimular mi sorpresa. No porque nunca hubiera visto algo así, sino porque, después de trabajar tanto tiempo en el rancho de Don Abel, estaba acostumbrado a otra cosa. Allá, aunque no era un lugar lujoso, todo estaba bien hecho. Las cercas, los corrales, las caballerizas, incluso las herramientas. Aquí, en cambio, parecía que todo se había armado con lo que se pudo encontrar. Bajé de mi caballo, estiré las piernas y me acerqué al corral para ayudar a meter las vacas. Cuando terminamos de acomodar a los animales, fui a ver el cuarto de tablas. Por dentro era igual de sencillo que por fuera. Había un catre en una esquina, cubierto con un cobertor viejo. En la otra, una pequeña despensa, con unas cuantas latas, un costal de maíz y unos frascos que parecían conservas. Eso era todo. Supuse que todo lo demás lo sacaban del monte o de lo que tuviera cultivado. Me di cuenta de que no había luz eléctrica, algo que me sorprendió más que el estado del lugar. En el rancho de Don Abel, aunque no era la gran cosa, siempre tuvimos luz. Aquí, la única fuente de iluminación parecía ser una lámpara de petróleo. Estaba sobre una mesa improvisada, hecha con un tablón y unos bloques. Después de comer, salimos a revisar las tierras. Isidro me mostró los límites del terreno y me explicó lo que quería hacer con él. Decía que quería mejorar el corral, ampliar el área para las vacas y sembrar un poco más. Era evidente que tenía planes, pero también era claro que esos planes estaban lejos de hacerse realidad. La tierra era buena, eso sí, se veía fértil, y había un arroyo que pasaba cerca, lo que era una ventaja enorme. Los primeros días en las tierras de Isidro pasaron lentos. El trabajo era duro, pero eso no me molestaba. Lo que sí me hacía sentir extraño era el lugar. No sé cómo explicarlo, pero había algo en esa soledad que no me dejaba del todo tranquilo. Había trabajado en ranchos lejos de los pueblos, pero este lugar era diferente. Estando arriba, entre los cerros, el viento parecía más fuerte y el silencio más pesado. Por las noches se escuchaban ruidos de animales en los alrededores. Era algo normal en la sierra. Coyotes, tlacuaches o aves nocturnas. Sin embargo, ahí se sentían distintos. Era como si estuvieran más cerca de lo que debían. A veces me despertaban a mitad de la noche, y aunque trataba de no pensar mucho en eso, no podía evitar sentirme un poco incómodo. El cuarto de tablas no ayudaba. Cualquier sonido, por pequeño que fuera, parecía amplificarse. Los caballos, que normalmente estaban tranquilos en el rancho de Don Abel, aquí se comportaban de manera extraña. Parecían inquietos, como si algo los asustara. Incluso las vacas, que por lo general eran calmadas, se movían de un lado a otro en el corral improvisado, como si no encontraran dónde sentirse seguras. Isidro decía que era normal, que apenas se estaban adaptando al cambio. Durante el día, mientras revisaba las tierras o acompañaba a mi patrón en las tareas, notaba que mi caballo también estaba raro.
Caminaba con desconfianza, como si le diera miedo cada paso que daba. Al principio pensé que era porque el terreno era nuevo para él, pero luego me di cuenta de que no era eso. Era como si algo lo pusiera nervioso. A veces tenía que presionarlo con las riendas para que avanzara, y hasta en los senderos más claros el animal se detenía, temblando, negándose a moverse. La primera cosa extraña que escuché en ese lugar fue la voz de un niño. Ocurrió una tarde, mientras estaba en el cuarto revisando unas herramientas. Fue muy rápido, apenas un instante, pero fue claro. Venía de afuera, como si alguien estuviera cerca del corral. No entendí lo que dijo, pero el tono era infantil, como si estuviera jugando o llamando a alguien. Me quedé inmóvil por unos segundos, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. Salí de inmediato, pero no había nadie. Las vacas estaban inquietas, moviéndose nerviosas de un lado a otro. Y los caballos estaban igual, relinchando como si algo los hubiera asustado. Miré alrededor, tratando de encontrar alguna explicación, pero no había nada. Solo el viento moviendo las ramas y el sonido lejano de los cerros. Con el paso de los días, la sensación de incomodidad fue creciendo. Cuando me movía por las tierras, notaba cosas que no me cuadraban. Mi caballo seguía comportándose raro, y no importaba cuánto lo presionara, había lugares en los que simplemente se negaba a entrar. A veces, cuando estábamos en medio del monte, el animal giraba la cabeza de repente, como si escuchara algo. Yo miraba en la misma dirección, pero nunca veía nada. Durante ese tiempo también fui conociendo a Isidro. Me contó que cuando era joven trabajaba igual que yo, cuidando y ayudando en ranchos. Nunca tuvo muchas comodidades, pero decía que esas épocas fueron felices a pesar de todo. El padre de Isidro y de don Abel eran hermanos, y cuando los abuelos de ambos fallecieron, todo cambió. Isidro me explicó que su tío se quedó con toda la herencia. Aprovechó el momento para quedarse con las tierras y los bienes de los abuelos, dejando a su padre sin nada. Mi papá nunca quiso pelear por eso, dijo el señor mientras su voz temblaba un poco. Decía que no quería problemas, que la familia era más importante. Pero yo siempre supe que le dolía, lo veía en sus ojos, aunque nunca lo decía. Creció en la pobreza, con carencias que parecían no tener fin. No puedo decir que fui infeliz, me dijo con una sonrisa triste, pero siempre sentí que merecíamos algo más, algo que nunca llegó. Pronto empezó a trabajar en ranchos cerca de Morelia. Fue ahí donde conoció a un patrón que lo marcó profundamente. Me aconsejó que peleara por lo que era mío, que no dejara que otros se quedaran con lo que me correspondía. Esas palabras se me quedaron grabadas, dijo mientras se limpiaba el sudor de la frente. Fue entonces cuando se enfrentó a don Abel. Aunque lo admiraba por su forma de tratar a la gente, también sabía que tenía un lado ambicioso. Me lo dijo claro. Abel siempre ha sido buena gente con los que no representan una amenaza, pero cuando ve que alguien puede ser competencia, busca la manera de hacerte a un lado o mantenerte ocupado. Después de varias discusiones, le dio estas tierras alejadas y unas cuantas vacas, nada más. Isidro sabía que su primo tenía tierras mejores, más cercanas y en condiciones, pero esas nunca estuvieron sobre la mesa. Sabía que aquí no tendría muchas opciones, pero yo acepté porque era lo único que me quedaba, dijo en tono bajo. Cuando levantó la cabeza, vi que tenía los ojos llenos de lágrimas. No supe qué decir. El hombre lloraba frente a mí, y aunque intentaba contenerse, era evidente que llevaba cargando ese peso por mucho tiempo. Una tarde decidí llevar a mi caballo al arroyo para lavarlo. El pobre animal estuvo cubierto de tierra todo el día, y pensé que le vendría bien un buen baño. Caminamos hasta el agua, donde la corriente bajaba tranquila. Amarré al caballo a una rama baja cerca del agua, y comencé a echarle cubetadas desde el arroyo. Al principio se resistía, moviéndose de un lado a otro, pero con paciencia lo fui calmando. Mientras le tallaba el lomo con mis manos, el animal empezó a relajarse, soltando resoplidos de alivio. Había algo en ese momento que se sentía tranquilo. Cuando terminé con él, lo dejé amarrado y me metí al agua para bañarme yo también. El arroyo estaba frío,
Me arrodillé para echarme agua en la cara y el cuello, disfrutando por un momento la frescura que me recorría el cuerpo. Pero entonces lo vi. El caballo dio un tirón repentino hacia atrás, como si alguien lo jalara. Me levanté de inmediato, con el corazón latiéndome rápido en el pecho. Miré alrededor, pensando que tal vez había un animal cerca que lo había asustado, pero no vi nada. Me acerqué, tratando de calmarlo. Le acaricié el cuello y él respiraba rápido, con los ojos abiertos de par en par. «Tranquilo», le dije en voz baja, aunque no estaba seguro de si lo decía más para él o para mí mismo. Estaba revisando la soga para asegurarme de que no se soltara cuando sucedió otra vez. Otro tirón, más fuerte que el primero, hizo que el caballo se levantara casi en 2 patas, relinchando con desesperación. Pero esta vez lo vi claro. No fue un movimiento natural. Fue como si algo invisible le hubiera tomado el hocico y lo hubiera jalado con brusquedad. Sentí como una oleada de frío me recorría la espalda. Me acerqué rápido, tomando al caballo por las riendas, y lo jalé hacia mí. Lo até a una rama más gruesa, mucho más cerca de donde yo estaba, y me quedé junto a él, pero algo en el aire había cambiado. No sé si era el silencio, el viento que ya no soplaba igual, o simplemente mi imaginación. Pero me sentía observado. Aunque no había nadie más en el arroyo, la incomodidad era tan fuerte que tuve que apurarme. Terminé de recoger mis cosas y me llevé al caballo de vuelta al cuarto. Esa noche, después de lo ocurrido en el arroyo, no pude conciliar el sueño. Salí del cuarto buscando aire fresco y encontré a Isidro sentado cerca del corral, revisando una soga bajo la luz tenue de la lámpara de petróleo. Decidí acercarme. Sin rodeos, le confesé lo que sentía. Le dije que esa propiedad tenía algo extraño, que en todos los años que llevaba trabajando en la sierra, nunca había sentido un lugar tan incómodo como ese. El hombre me escuchó en silencio, y después de un rato, admitió que él también lo había notado. Me contó que había trabajado mucho para tener esas tierras. Eran el resultado de años de esfuerzo y de enfrentarse a su pasado. Aunque reconocía que cosas extrañas sucedían, para él no era opción rendirse. Era lo único que le quedaba y no podía permitirse flaquear. También me confesó que él mismo había vivido cosas extrañas, ruidos, voces y la sensación de estar siendo observado. Pero decía que siempre se encomendaba a Dios y que eso lo ayudaba a seguir adelante. No negaba lo que pasaba, pero tampoco permitía que lo detuviera. No sé cuándo exactamente empezó, pero recuerdo una ocasión que subí al caballo para ir a revisar una parte del terreno que Isidro quería limpiar y cercar. El sendero era angosto, rodeado de árboles altos que bloqueaban parte de la luz, pero era el único camino. Mientras avanzaba con el caballo un poco nervioso, algo en el aire me hizo voltear. A lo lejos, en el mismo sendero por el que había pasado, un hombre caminaba detrás de mí. Estaba demasiado lejos para distinguir su cara, pero su figura era clara. Andaba lento, a mitad del camino, como si no tuviera prisa. Lo observé por un momento, esperando que se acercara para saber quién era, pero de repente se salió del sendero y desapareció entre las ramas. Al principio pensé que era Isidro, tal vez revisando algo o bromeando conmigo. Grité, pero no hubo respuesta. Volteé de nuevo y el sendero estaba vacío. El caballo se encontraba intranquilo, moviéndose de un lado a otro como si quisiera regresar. Traté de calmarlo y seguimos adelante, pero la sensación de que alguien me observaba no me abandonaba. Más adelante lo volví a ver. Ahora estaba más cerca, pero aún a una distancia considerable. El hombre era alto, más alto que Isidro, y aunque no se movía rápido, parecía estar siguiéndome. Una vez más, cuando pensé en gritarle, se desvió del camino y se perdió entre los árboles. Unos días después, pasó de nuevo, pero esta vez fue peor. Estaba cortando leña para el fuego. Me había alejado un poco del corral, buscando ramas secas entre los árboles, cuando lo vi una vez más. Esta vez no estaba a lo lejos, sino a unos cuantos metros entre las sombras de los árboles. Era un hombre, vestido con ropa sucia de campesino y un sombrero viejo que le cubría parcialmente la cara.
Se quedó ahí, mirándome, sin moverse. Sentí un nudo en el estómago, como si algo en él no fuera normal. Al cabo de un rato, habló. ¿Tienes agua?, preguntó, su voz ronca y apagada. Me quedé inmóvil, tratando de no mostrar el nerviosismo que sentía. No, le respondí después de un momento. Se me acabó, pero hay agua en el arroyo, allá abajo. Señalé hacia donde estaba el arroyo, esperando que se fuera, pero no lo hizo. Había algo en su cara que me incomodaba. No sé si era su expresión o la manera en que sus ojos parecían vacíos, pero todo en él me ponía nervioso. No parecía realmente interesado en el agua, más bien parecía que solo quería que lo notara, que me sintiera incómodo. El señor no respondió, solo se quedó ahí por un rato más, como si estuviera decidiendo algo. Finalmente, empezó a caminar lentamente por los alrededores, dando vueltas entre los árboles. No se fue, pero tampoco se acercaba más. Podía escucharlo caminar, con las hojas secas crujiendo bajo sus pies. De vez en cuando veía su figura entre los troncos, moviéndose sin rumbo. Traté de seguir con mi trabajo, pero fue inútil. Cada vez que levantaba el hacha para cortar, sentía su mirada sobre mí. Mis manos temblaban y el sudor en mi frente no era por el esfuerzo, sino por los nervios. El caballo que había llevado conmigo también estaba intranquilo, moviéndose en círculos como si sintiera algo que yo no podía ver. Después de un rato me di por vencido. No podía seguir trabajando con esa presencia cerca. Recogí las ramas que había cortado y las até como pude. Mientras regresaba al corral, escuché pasos detrás de mí, pero cuando volteaba no había nadie. Una mañana, mientras el sol apenas empezaba a calentar la tierra húmeda, decidí que ya no podía seguir guardándome lo que estaba pasando. Había pasado días con esa sensación pesada en el pecho, con la incomodidad de saber que algo me seguía, algo que no podía explicar ni ignorar. Necesitaba hablar con alguien, y aunque no sabía cómo iba a reaccionar Isidro, era el único al que podía recurrir. Lo encontré revisando el corral, arreglando una de las cercas que había quedado floja después de que las vacas se empujaran demasiado. Isidro, necesito decirte algo, comencé, tratando de sonar firme, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. Aquí, en estas tierras, hay algo caminando. Mi patrón dejó de trabajar y me miró, esperando a que continuara. No digo que sea una persona, aclaré. Es algo que está aquí y que no sé qué quiere, pero que me pone nervioso. Le conté sobre el hombre que había visto en el sendero, cómo parecía seguirme y desaparecer entre las ramas. Le hablé también del campesino que se me acercó mientras cortaba leña, de su mirada vacía y de cómo me hizo sentir. Cuando era niño, le dije, mi abuelo me contaba que hay seres oscuros que pueden tomar la forma de personas. Decía que lo hacen para atormentar, para debilitarte, para meterse en tu mente y en tu espíritu. Yo siempre pensé que eran solo cuentos para asustarnos, y francamente no lo sé, pero esto me recuerda a lo que él decía. Le expliqué que, aunque creía en lo paranormal, lo que había vivido antes eran cosas sutiles. Un ruido aquí, una sombra allá, pero nada como esto. Esto era diferente. Se sentía más fuerte, más real, como si esa presencia quisiera asegurarse de que yo supiera que estaba ahí. Isidro finalmente habló, su tono tranquilo, pero cargado de seriedad. Desde que llegué aquí, he sentido cosas que no puedo explicar, pero siempre me encomiendo a Dios. Es lo único que me mantiene firme. Te voy a dar algo, dijo, extendiéndome una pequeña estampa de tela roja. En el centro estaba bordada la imagen de San Miguel Arcángel. Lo sabía porque mi madre creía mucho en él. Es para que te sientas protegido. Yo siempre llevo una conmigo. Reza cuando sientas que algo no está bien. San Miguel es fuerte y protege a los que se lo piden. Tomé la estampa con cuidado, como si fuera algo frágil. Nunca había sido muy devoto, pero en ese momento, cualquier cosa que pudiera ayudar era bienvenida. Cada cierto tiempo, Isidro y yo bajábamos a las comunidades cercanas para comprar lo necesario. Era un viaje largo, casi 4 horas a caballo, atravesando senderos difíciles y llenos de curvas.
A pesar de que las comunidades eran pequeñas, siempre había alguna tienda donde vendían lo básico: maíz, frijol, sal, azúcar y, si tenía suerte, café o piloncillo. Era un alivio salir por un rato, aunque fuera solo para abastecernos. En más de una ocasión, durante esos viajes, pensé en no volver. Las tierras se sentían cada vez más pesadas. Había noches en las que apenas podía dormir, con los nervios siempre alerta. Pero cada vez que consideraba dejarlo, algo me detenía. Isidro era un hombre trabajador, eso nadie se lo podía negar. Lo veía en su manera de hacer las cosas, en su dedicación. Había algo en él que inspiraba respeto, aunque también cierta tristeza. Sabía que esas tierras eran todo lo que tenía, y que no podía darse el lujo de perderlas o abandonarlas, incluso si las cosas se ponían difíciles. Además, siempre me pagaba puntualmente, y no era poco. Parecía que tenía ahorros de años de trabajo en los ranchos, y eso le daba cierta estabilidad, al menos en lo económico. Mi padre siempre decía que uno tiene que ser leal con la gente que se esfuerza y te trata bien. Si ves a alguien luchando por salir adelante, no le des la espalda, me decía cuando yo era niño. Esas palabras se me venían a la mente cada vez que pensaba en renunciar, por eso siempre regresaba. Las comunidades a las que bajábamos no eran gran cosa. Las tiendas eran pequeñas y apenas tenían lo esencial, pero al menos era un cambio de ritmo. A veces, mientras cargábamos los costales en los caballos, pensaba en lo fácil que sería quedarme en el pueblo, buscar trabajo en otro rancho y no volver a esos cerros. Pero cada vez que esa idea me cruzaba por la mente, me encontraba a mí mismo volviendo al camino hacia las tierras de Isidro, con las riendas firmes en las manos y el peso de la despensa en el lomo de mi animal. Una tarde, Isidro me pidió un favor que no podía rechazar. Había encargado una medicina para el ganado, algo que un habitante de las comunidades donde comprábamos la despensa le traería. Las vacas no estaban bien, y aunque no era nada grave, Isidro quería prevenir problemas. Me pidió que fuera por ella, ya que él tenía que quedarse trabajando en el corral. Salí temprano, llevando conmigo una bolsa para la medicina y algo de agua. El camino hacia la comunidad ya me lo sabía, pero siempre me mantenía alerta. Era un trayecto solitario, con el sendero serpenteando entre los cerros, y apenas unos cuantos claros donde se podía ver más allá de los árboles. Llegué sin problemas, recogí la medicina, y me tomé un momento para descansar antes de emprender el regreso. El camino de vuelta empezó tranquilo. El sol ya no quemaba como al mediodía, y el viento fresco de la sierra me ayudaba a mantenerme despierto. Pero a medida que avanzaba, comencé a sentir algo raro. Al principio era una pesadez en los hombros, como si estuviera cargando algo más que la bolsa con la medicina. Pensé que era el cansancio o el peso del día, pero la sensación no desaparecía. Instintivamente volví la mirada por encima del hombro, esperando encontrar algo, tal vez un animal o una rama que me rozara. Pero no había nada, solo el sendero vacío y los árboles que se alzaban a ambos lados. Tragué saliva y ajusté las riendas, tratando de ignorarlo, pero no podía evitar sentirme inquieto. Unos minutos después, la sensación cambió. Ya no era solo pesadez, sino algo más claro, más definido. Sentí como si alguien me presionara los hombros, no fuerte, pero lo suficiente para que mi piel se erizara. Era un toque ligero, pero frío, que atravesaba la tela de mi camisa. El caballo empezó a moverse nervioso, y eso solo hizo que mi propio miedo creciera. Volví a girar la cabeza rápidamente, casi esperando encontrar a alguien detrás de mí, pero no había nadie, nada. El sendero estaba completamente vacío. Bajé del caballo y revisé mi camisa, pensando que tal vez era un insecto o algo que se había enredado entre la tela. Sacudí mi ropa, revisé con cuidado. Miré alrededor, con el corazón latiéndome fuerte. Todo estaba igual de solitario que siempre. Tranquilo, me dije a mí mismo, acariciando el cuello del caballo que también parecía sentir algo extraño. Monté de nuevo, decidido a continuar. Pero la sensación no desapareció. De hecho, empeoró. Mientras avanzaba, comencé a sentir que algo se movía detrás de mí,
como si una presencia se acercara cada vez más. La presión en mis hombros se hizo más firme, y luego, de repente, lo sentí. Algo frío y pesado se aferró a mi espalda, como si alguien estuviera abrazándome desde atrás. Sentí como el aire se atoraba en mi garganta, y mi corazón empezó a latir tan rápido que creí que se me saldría del pecho. Era un tacto helado. No podía ver nada, pero lo sentía con tanta claridad que era como si realmente hubiera alguien ahí. El caballo se agitó, moviéndose de un lado a otro, y tuve que sujetar las riendas con fuerza para no caerme. Mi cuerpo entero se descompuso. Las piernas me temblaban, las manos me sudaban, y mi mente estaba llena de pensamientos que no podía controlar. La presión en mi espalda no se iba, como si algo se aferrara a mí con fuerza. Fue entonces cuando bajé lentamente la mirada, casi sin querer, como si mi instinto me obligara a enfrentar lo que estaba pasando. Lo que vi me dejó paralizado. Unas manos azules, como las de un difunto. Estaban aferradas a mi vientre, apretándome con fuerza. Las uñas estaban negras y la piel parecía marchita. El tacto era helado, y el contraste entre esas extremidades y mi propia piel me revolvió el estómago. Grité con todas mis fuerzas, un grito que resonó entre los árboles y los cerros. El caballo, asustado por mi reacción, se alzó en 2 patas, relinchando con desesperación. Perdí el equilibrio y caí al suelo con un golpe seco, sintiendo cómo el aire se me escapaba de los pulmones. No importaba el dolor, mi único pensamiento era alejarme de esa cosa lo más rápido posible. Me levanté como pude y corrí, sin pensar hacia dónde. Me interné entre los árboles, tropezando con las ramas y el suelo desigual, pero no me detuve. Podía sentir que aquella cosa seguía conmigo, cada vez más cerca, aunque no la viera. El miedo me envolvía completamente, haciéndome sentir como un niño perdido en la oscuridad. Comencé a rezar. Apenas podía recordar las palabras, pero me esforcé en repetir lo poco que sabía. San Miguel Arcángel, defiéndeme, por favor, ayúdame. Cerré los ojos con fuerza, aferrándome a la pequeña estampa que Isidro me había dado días atrás. La saqué de mi bolsa y la apreté contra mi pecho, como si pudiera hacer un escudo contra aquello que me estaba atormentando. Cuando finalmente reuní el valor para salir de mi escondite, fui en busca de mi caballo. El animal había huido en cuanto caí, y sabía que sin él no podría regresar a la propiedad de Isidro. Caminé entre los árboles, llamándolo con un hilo de voz, esperando que no estuviera muy lejos. Pero no lo encontré hasta mucho más tarde, ya cuando el sol comenzaba a bajar. Lo hallé cerro abajo, cerca de un arroyo, con los ojos desorbitados y respirando rápido. Le hablé con suavidad, acercándome lentamente para no asustarlo más. Logré calmarlo lo suficiente para montarlo de nuevo, aunque sabía que a ambos nos costaría volver a ese sendero. El camino de regreso fue largo y pesado. Mi mente no dejaba de repasar lo que había pasado, y cada crujido de las ramas o cada sombra que veía entre los árboles me hacía bajar la mirada. Llegué a la propiedad de Isidro mucho más tarde de lo acordado, ya cuando la oscuridad había cubierto todo. El hombre estaba en el corral, esperando con una lámpara en la mano. Me vio llegar y alzó la mano para iluminarme, notando de inmediato mi estado. No dije nada, solo desmonté y llevé al caballo al corral, evitando su mirada. Aún con miedo, me sentí agotado, como si cada paso me costara un esfuerzo enorme. Esa noche no pude dormir, aunque las manos ya no estaban ahí y la presencia parecía haberse desvanecido. El frío y la angustia seguían clavados en mí. Pero no pude más y le conté todo a mi patrón. Incluso le aseguré que esa presencia se estaba pegando a mi cuerpo. Cada vez la sentía más cerca. Para esas alturas, mi ánimo ya no era el mismo. Todo lo que había pasado en las tierras de Isidro me estaba afectando más de lo que quería admitir. Cada día se hacía más difícil salir al campo, trabajar en los senderos o simplemente dormir tranquilo en ese cuarto de tablas. Mi mente no dejaba de repetirme que debía irme, que no tenía por qué seguir ahí.
Había hecho lo suficiente, cumplido con mi parte, y no me debía nada más. Pensaba en decírselo, pero algo en mí seguía dudando. Quizá era el respeto que le tenía por su trabajo duro, o tal vez las palabras de mi padre resonaban demasiado fuerte en mi cabeza, diciéndome que no debía abandonar a alguien que estaba luchando por salir adelante. Sin embargo, sabía que no podía quedarme mucho más tiempo. Recuerdo que estábamos sentados afuera, frente a un plato de frijoles hervidos con arroz. El ambiente estaba tranquilo, con el único sonido del viento moviendo las ramas. De pronto, sin mirarme, Isidro habló. «Si quieres irte, puedes hacerlo», dijo con calma. «Entiendo cómo te sientes». Sus palabras me tomaron por sorpresa. No sabía si lo decía porque había notado mi inquietud o porque él mismo estaba cansado de tenerme ahí, pero su tono no era de reproche. Lo que me llamó la atención fue que Isidro no parecía tener miedo. Nunca lo había mostrado, ni en sus palabras ni en su actitud. Era como si estuviera acostumbrado a todo lo que pasaba en ese lugar, como si lo hubiera aceptado hace tiempo. Eso me hacía dudar aún más. ¿Cómo podía alguien vivir así, como si nada? A pesar de lo que dijo, no le respondí de inmediato. Solo bajé la cabeza y seguí comiendo, tratando de ignorar la incomodidad que me carcomía por dentro. Unas noches después, desperté abruptamente. Al principio no entendí qué me había sacado del sueño, pero pronto lo escuché. Era un sonido bajo, como un ronquido pesado, justo a mi lado. Pero no era normal. Se sentía denso, demasiado fuerte, y venía del otro lado de la pared de madera, como si algo o alguien estuviera acostado justo ahí. La incomodidad me golpeó de inmediato. Era una sensación tan intensa que me costaba moverme, como si algo invisible estuviera presionándome contra el catre. Intenté levantarme, pero no pude. Mis brazos y piernas no me respondían, y sentía como si la presencia detrás de la pared estuviera drenándome las fuerzas. El ronquido continuaba, profundo y constante, pero lo peor era esa sensación de que algo más estaba ahí conmigo. Podía sentir su peso, su intensidad, como si cada segundo que pasaba estuviera más cerca de mí. Intenté gritar, pero mi voz no salía. El miedo me tenía completamente paralizado. Se sintió eterno. Poco a poco, la presión comenzó a aliviarse. Mi cuerpo empezó a responderme, y con un esfuerzo tremendo logré levantarme de golpe. Mi pecho subía y bajaba rápidamente, como si acabara de salir de una pelea. Sin pensarlo dos veces, desperté a mi patrón. Lo sacudí por el hombro, casi gritando su nombre. Cuando abrió los ojos, se quedó mirándome con sorpresa, como si no entendiera qué estaba pasando. «No puedo más», le dije con mi voz temblando. «Tengo miedo, me voy a ir». Me quedé ahí, de pie en medio del cuarto, con las piernas temblando y el corazón todavía latiéndome rápido. Aunque ya había decidido que me iba a ir, había algunas cosas que me sentía obligado a terminar antes de marcharme, pendientes que había asumido y que no me parecía justo dejar a medias. Uno de ellos era limpiar un terreno que Isidro quería usar para sembrar algo de maíz. El otro era ayudarle a terminar de construir un pequeño cuarto que estaba levantando, donde planeaba meter a los caballos. Sabía que no tardaría más de unos días. Mientras trabajábamos juntos, mi patrón comenzó a abrirse más conmigo. Parecía que, al saber que mi tiempo ahí estaba contado, sentía la necesidad de decirme cosas que antes había guardado. Fue en uno de esos días, mientras descansábamos después de cortar algunas ramas, que me habló de algo que no esperaba. «Todo esto es culpa de Abel», dijo de repente. Yo lo miré, confundido. No entendía a qué se refería. Él siempre ha creído en esas cosas oscuras, desde joven, y su papá también. Lo sé porque mi padre me lo contaba. Su familia siempre estuvo metida en cosas raras. Decían que le rezaban a unos santos, pero no era eso. Era algo más, algo oscuro. Y ahora estoy seguro de que es él quien me quiere correr de estas tierras. Quiere que me dé por vencido, que las abandone, pero no lo voy a hacer. La seguridad en sus palabras me impresionó. Dios me va a ayudar, continuó. Yo sé que todo va a salir bien.
Esas cosas oscuras no me van a hacer daño, no pueden. Había algo en la forma en que lo decía que me hacía dudar. No porque no creyera en su fe, sino porque yo mismo estaba viviendo el peso de esas tierras y no podía entender cómo él era capaz de soportarlo. En esos días, mientras trabajábamos en el cuarto para los caballos, me contó algo que me dejó helado. Estábamos cargando unas tablas y de repente, sin que yo le preguntara nada, empezó a hablar de una noche que nunca olvidaría. Una vez me desperté en medio de la noche porque sentí calor, era insoportable. Cuando abrí los ojos, mi cuarto estaba lleno de fuego. Había llamas por todos lados, las paredes, el techo. Podía sentir quemándome la piel, pero no podía moverme. Era como si el fuego me hubiera atrapado. Intenté salir, pero la puerta no estaba. Solo había fuego rodeándome, consumiéndolo todo. Empecé a gritar con todas mis fuerzas, pero sentía que mis propios gritos hacían eco, como si alguien los imitara de forma burlona. De repente todo se apagó. Así de golpe, el fuego, los gritos, el calor, todo desapareció. Me encontré en el cuarto, todo sudado, completamente oscuro, como si nada hubiera pasado. Pero no fue mi imaginación. Yo sé lo que sentí, yo sé lo que vi. Mi primo quiere volverme loco, quiere que deje todo esto y no regrese. Lo que me duele más es el hecho que él no necesita estas tierras, tampoco las pocas vacas que me dio. No entiendo por qué me hace todo esto, como si yo le estuviera haciendo un mal, como si quisiera quitarle toda la herencia que me corresponde, me dijo el hombre con los ojos llorosos. Cuando dejé las tierras de Isidro, lo hice con una mezcla de alivio y culpa. Había terminado los pendientes que me comprometí a ayudarle, pero aún sentía que lo estaba dejando solo. Me despedí de él una mañana, después de cargar mis pocas cosas en el caballo. El hombre me dio un apretón de manos firme y me miró con esa mezcla de resignación y fortaleza que siempre lo caracterizaba. «Que Dios te bendiga», me dijo, con una sinceridad que me pesó en el alma. Le respondí con un cuídese mucho y me alejé. Tal como se lo había prometido a don Abel, mi intención era regresar a su rancho. Era un lugar que conocía bien, donde el trabajo era constante y donde siempre me había sentido parte de algo. Después de todo lo que había pasado con su primo, pensé que volver al rancho de Abel sería como regresar a la normalidad, a una rutina tranquila y predecible. Llegué al lugar por la tarde, cuando el sol comenzaba a bajar y los trabajadores terminaban las labores del día. Reconocí los rostros familiares y saludé a algunos de ellos mientras me acercaba a la casa principal, donde sabía que estaría el patrón. Me recibió en el patio, de pie junto a uno de los corrales. Parecía igual que siempre, pero había algo en su expresión que no me cuadraba. «Don Abel», le dije, quitándome el sombrero con respeto, «aquí estoy como le prometí. Terminé lo que tenía pendiente y vengo a trabajar, si todavía hay lugar para mí». El señor me miró en silencio por unos segundos que se sintieron más largos de lo normal. Luego, con un tono cortés pero distante, respondió: «Nabor, agradezco que hayas vuelto, pero ya estamos completos. No necesitamos a nadie más en este momento». Sus palabras me dejaron frío. No entendía lo que estaba pasando. Habíamos quedado en que volvería, y él siempre había sido un hombre de palabra. Intenté buscar alguna explicación en su rostro, pero lo único que encontré fue una mirada que, aunque no era hostil, dejaba claro que ya no era bienvenido. No insistí. Me retiré esa tarde, llevando conmigo no solo mi equipaje, sino también un montón de preguntas sin respuesta. Mientras cabalgaba lejos del rancho, no podía dejar de pensar en lo contradictorio de la situación. ¿Qué había cambiado? ¿Por qué ya no había lugar para mí cuando siempre había cumplido con mi trabajo? La idea me incomodaba, pero decidí no darle más vueltas. Sabía que chamba no iba a faltar. En los cerros y las comunidades siempre hay alguien que necesita manos para ayudar. Han pasado muchos años desde entonces. Mi vida tomó un rumbo completamente diferente. Conocí a la que ahora es mi esposa en un pueblo. Me alejé de las tierras y de las montañas, buscando un espacio donde pudiera comenzar de nuevo, lejos de todo lo que había vivido.
Ella fue mi ancla, la razón para quedarme en un solo lugar y dejar atrás las jornadas interminables entre los cerros. Nunca volví a saber de Isidro. No sé qué fue de él ni de sus tierras. A veces me pregunto si logró quedarse o si las cosas lo obligaron a abandonar el lugar. Su recuerdo siempre me deja un sabor agridulce. Respeto por su fortaleza, pero también tristeza por todo lo que tuvo que enfrentar. En cuanto a don Abel, supe por un conocido que falleció años después. Me enteré casi por casualidad, cuando un hombre del pueblo donde vivo lo mencionó en una conversación. No sentí rencor ni alegría, solo una extraña indiferencia que no esperaba. Aún no sé si lo que Isidro me dijo aquella tarde sobre su primo y las cosas oscuras en las que supuestamente creía eran verdad. No tengo pruebas ni razones para afirmarlo, pero tampoco para descartarlo. Todo lo que sé es que lo que viví en esas tierras fue real. No puedo explicarlo, pero puedo jurar que lo sentí. El terror que experimenté no era algo imaginado, era algo que se metía en la piel. Con el tiempo, aprendí a no buscar respuestas. Acepté que hay cosas que simplemente no podemos entender. Mi abuelo solía decir que hay que tenerle respeto a lo que no conocemos, y esas palabras se han quedado conmigo desde entonces. No sé qué eran esas cosas que me atormentaron en esos cerros, pero sé que no quiero volver a cruzarme con algo así. El respeto y la distancia son mi forma de mantenerme en paz. Mis queridos huéspedes, espero que la historia de hoy haya sido de su agrado. Es un placer que nos hagamos compañía este día. Les mando un abrazo enorme, con mucho cariño. No tengo otro canal de relatos de terror. Si escuchan mi voz en otro lado, no soy yo. Es un oportunista que se quiere robar mi trabajo. Por favor, no consuman su contenido. Intento traer más videos durante la semana, así que les agradecería mucho que compartieran los relatos con su familia y amigos. Esto nos ayuda a que nuestra bonita comunidad siga creciendo. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.